El segundo libro de nuestro curso Noticias Importantes tiene 3 ejes temáticos que son nuestra doctrina, nuestras prácticas y nuestra organización. Vamos a comenzar entonces con el primer tema, que son nuestras doctrinas. Tendríamos que definir en primer lugar qué significa la palabra doctrina. La palabra doctrina proviene del griego didache o didascalia, que significa enseñanza. Son enseñanzas o verdades basadas en las sagradas escrituras. Son las principales líneas de pensamiento que la Biblia contiene. Entonces estamos ante una palabra que es muy conocida, pero que a veces no le damos el verdadero significado desde el punto de vista bíblico. Las escrituras nos hablan de las sanas doctrinas. En Tito capítulo 2 verso 1, la sana doctrina es enseñar de acuerdo con la palabra de Dios. La Biblia no solo contiene la palabra de Dios, es la palabra de Dios. Cada palabra es inspirada por Dios. La Iglesia evangélica no utiliza ni acepta la palabra dogma, porque a veces podemos confundir dogma con doctrina. Dogma es la declaración que establece una iglesia sobre cómo debe interpretar una doctrina determinada. Nuestras doctrinas tienen varios puntos importantes como el arrepentimiento, justificación, regeneración, santidad, santificación y vida eterna. Esos serían nuestros principales puntos en los cuales estaríamos basando nuestra doctrina. Cuando hablamos de arrepentimiento, estamos hablando de un paso muy importante que el pecador tiene que dar para poder alcanzar la gracia y la misericordia de Dios. Juan el Bautista, el Señor Jesucristo, cuando arrancaron sus ministerios aquí en la tierra, comenzaron con esa palabra: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Jesús, sus apóstoles, los siervos de Dios a través de la historia, predicaron arrepentimiento. Y que fuera de este mensaje no puede haber entrada en el reino de los cielos, y la salvación es inaccesible. El arrepentimiento, como concepto básico, significa volverse, girar, cambiar de dirección. El arrepentimiento es una renuncia del pecado y un compromiso sincero de abandonarlo y andar en obediencia a Cristo. Por eso Jesús dijo: no he venido a llamar justos sino a pecadores al arrepentimiento, porque esa fue su principal misión, venir a salvar al pecador. Arrepentimiento, punto de iniciación para la reconciliación con Dios. El primer paso de fe en Dios es el arrepentimiento. Es la decisión pensada y voluntaria de cambiar nuestra actitud hacia el pecado. El arrepentimiento lleva a confesar los pecados. El pecador se hace responsable de sus pecados y abre su corazón pecaminoso a Dios. El arrepentimiento lleva a renunciar al pecado. Por eso en Mateo 3:8 va a decir: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. O sea, hay que mostrar verdaderamente. El arrepentimiento se debe notar el cambio. La etimología sobre la palabra arrepentimiento tiene su origen también en el griego, en la palabra metanoia, que se compone de 2 partes. Meta, que significa cambio, y noia, que significa mente. De modo que arrepentimiento significa cambio de mente, como la palabra metamorfosis. Tiene 2 partes, está compuesta por meta, cambio, y morfosis, forma. Cambio de forma, cambio mi forma de pensar. En la Biblia la palabra arrepentirse significa cambiar la mente. La Biblia también nos dice que el verdadero arrepentimiento es un cambio de conducta o cambio de actitud. Tenemos Lucas 3:8, Hechos capítulo 3 verso 19. El arrepentimiento bíblico en relación con la salvación es cambiar la mentalidad del rechazo a Cristo a la fe en Cristo. Diferencia entre un arrepentimiento verdadero y uno falso. El arrepentimiento verdadero tiene tristeza de haber pecado contra Dios, confesión clara del pecado cometido. No se presentan excusas, sino que se asume la culpa. Decisión de alejarnos del pecado. El arrepentimiento falso, tristeza por la consecuencia del pecado. Confesión vaga de culpabilidad, se presentan excusas y se busca otros culpables. Volvería a hacer lo mismo si supiese que no tendría las mismas consecuencias. Muchos creen que el arrepentimiento nos lleva a cumplir una penitencia
o caer en un remordimiento. La única manera de poder salir del pecado es a través de un verdadero arrepentimiento. La penitencia es un rito religioso externo. La persona que hace penitencia quiere sentir que paga algo por sus pecados. Un arrepentimiento no verdadero nos lleva a eso. El arrepentimiento es una acción de adentro. Pedro lloró amargamente al negar al Señor, lágrimas que lo llevaron al arrepentimiento, pues abandonó su pecado y nunca más negó al Señor. El remordimiento es sentir tristeza, culpa de un acto llevado a cabo. El remordimiento puede convertirse fácilmente en una causa de depresión, puede llegar hasta el suicidio. El caso de Judas sintió un remordimiento terrible cuando entregó al Señor y ese remordimiento lo llevó al suicidio. Nunca hubo un arrepentimiento. Tal vez si se arrepentía, Cristo lo perdonaba, ¿no? Arrepentimiento significa cambio de mente, corazón que conduce un cambio en la conducta o acciones. ¿Cuáles son los resultados del arrepentimiento o las consecuencias de un verdadero arrepentimiento? Automáticamente perdón de parte de Dios, reconciliación con Dios, retomar la comunión con Dios y obviamente como resultado final la salvación del alma. Hasta aquí la palabra arrepentimiento.